Mi hijo lloraba. Mamá, papá y la tía estaban repartiéndose tu casa. Fui a ver a mi marido. Escuché sus mentiras y le dije que yo misma firmaría todo lo que hiciera falta. Él resplandecía de alegría, hasta que en la notaría vio quién entraba detrás de mí. Elena empujó la puerta del piso con el hombro, apretando contra el pecho una pesada bolsa de la compra. Le dolían los pies. Después de un doble turno en el hospital, hoy en urgencias había sido un caos inimaginable. Se quitó los zapatos nada más entrar en el recibidor, haciendo una mueca de dolor por las ampollas en los talones, y se quedó helada. Desde la cocina llegaba un sollozo ahogado. Arturito. Elena dejó caer la bolsa al suelo y corrió hacia el sonido. Su hijo estaba sentado a la mesa de la cocina, con la frente apoyada en sus brazos cruzados. Sus delgados hombros se sacudían. Delante de él había un bocadillo intacto y un vaso de leche fría en su taza de Spider-Man. Arturo, ¿qué ha pasado? Elena se arrodilló junto a la silla y le puso una mano en la rodilla. ¿Por qué lloras? El niño levantó la cara, bañada en lágrimas. Solo tenía 11 años, pero en ese momento parecía mucho más pequeño, asustado. Mamá, sorbió por la nariz y se secó los ojos con la manga de la camisa del colegio. No quería escuchar a escondidas, te lo juro. Es que papá hablaba muy alto. ¿De qué hablaba? El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Arturo, cálmate, respira. Así. Muy bien. ¿Qué oíste? Arturo volvió a sollozar. Le temblaban los labios. Papá estaba hablando por teléfono con la tía Silvia. Yo llegué del colegio y él estaba en tu habitación. La puerta estaba un poco abierta. Iba a entrar para preguntarle si podía ir a casa de Kiko. Y él estaba hablando de nuestra casa. Elena sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo. Le tomó las manos a su hijo con cuidado. Estaban heladas. ¿Qué decía exactamente de la casa? Dijo. Arturo titubeó, pasándose de nuevo la mano por las mejillas mojadas. Le dijo a la tía Silvia, no te preocupes, yo lo arreglo todo. Elena firmará. ¿Qué otra opción tiene? La casa es grande, hay sitio de sobra para nosotros. Y la tía Silvia se reía y decía, por fin mis hijos vivirán como personas, y no en esta ratonera. Mamá, ¿quieren quitarnos la casa? Elena abrazó a su hijo, apretándolo con fuerza. A ella también le temblaban las manos, pero se esforzó por mantener la voz serena. No llores, mi vida, no llores. Seguramente lo entendiste mal. ¿Papá solo estaría pidiendo consejo sobre unos papeles? O algo así. Pero por dentro un nudo se le había formado en el estómago. La casa. Esa casa se la había dejado su abuela Ana 3 años atrás. Era una casa antigua, de 2 plantas, en una zona tranquila a las afueras de la ciudad, con un terreno donde crecían manzanos y rosales. Su abuela había vivido allí toda su vida, había criado a la madre de Elena, y cuando ésta murió, se hizo cargo también de su nieta. El testamento era muy claro, la casa pasará a ser propiedad de Elena García López, solo de ella. Cuando la abuela murió, Javier ni siquiera fue al funeral, dijo que tenía un viaje de negocios muy importante. Elena lloró a mares junto al ataúd, aferrada a la mano fría de la única persona que la había querido de verdad. Luego vinieron los papeles, el notario, la gestión de la herencia. Javier, en aquel entonces, fue encantador, la apoyó en todo. No te preocupes, cariño, yo me encargo de todo, tú no te pongas nerviosa, le decía. Incluso la acompañó al abogado, la ayudó con el papeleo. Elena se apartó de su hijo y lo miró a los ojos. Arturo, escúchame con atención. ¿No le has dicho a nadie lo que oíste? ¿Le has dicho a papá que le escuchaste? El niño negó con la cabeza. No. Me asusté y corrí a mi cuarto. Cuando papá salió, fingí que estaba haciendo los deberes. Muy bien hecho. Elena le acarició el pelo oscuro y revuelto. ¿Sabes qué? Por ahora, no le contaremos a nadie esta conversación. Ni siquiera a papá. ¿Vale? Será nuestro secreto. Yo me encargaré de todo, te lo prometo. Pero, mamá, Arturito, confía en mí, por favor. Lo besó en la coronilla, se levantó y estiró las piernas entumecidas. Y ahora, voy a calentarte una cena de verdad. Ni siquiera has tocado ese bocadillo. Mientras Elena sacaba de la nevera las lentejas del día anterior y ponía la olla al fuego, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como un torbellino. Javier y su hermana Silvia, repartiéndose su casa. Su casa, la que había recibido en herencia, la que ni siquiera formaba parte de los bienes gananciales del matrimonio. ¿Cómo pensaban hacerlo? Elena cortó el pan mecánicamente, puso la mesa. Recordó que en los últimos meses Javier se había comportado de forma extraña. Hablaba a menudo con Silvia, aunque antes apenas tenían relación. Varias veces, Elena lo había sorprendido en medio de una conversación y él colgaba rápidamente o se iba a otra habitación. No le dio importancia. Pensó que quizás Silvia tenía problemas. Al fin y al cabo,
Estaba sacando adelante a 3 hijos sola después de su divorcio. Y entonces recordó cómo, unas 2 semanas atrás, Javier le había preguntado de repente dónde estaban las escrituras de la casa. ¿Para qué las quieres?, se extrañó ella. Por si acaso, nunca se sabe. Hay que saber dónde se guardan los papeles importantes, respondió él, restándole importancia. Ella le enseñó la caja fuerte del dormitorio donde guardaba todos los documentos, el certificado de herencia, la nota simple del registro, los planos. Javier hojeó los papeles, asintió y no volvió a mencionar el tema. Hasta hoy. Mamá, ¿no te olvidas de las lentejas? La voz de Arturo la devolvió a la realidad. Elena se sobresaltó. De la olla salía vapor, las lentejas ya estaban hirviendo. Rápidamente, bajó el fuego y sirvió 2 platos. Come, hijo, tienes que reponer fuerzas para el colegio de mañana. Ella no pudo probar bocado. Se sentó frente a Arturo, rodeando con las manos su taza de leche fría, mientras observaba cómo su hijo comía con esfuerzo, aunque era evidente que no tenía apetito. Mamá, ¿cuándo vendrá papá?, preguntó Arturo, terminándose el pan. No lo sé. Hoy sale tarde del trabajo. Elena miró el reloj. Normalmente, Javier volvía a las 7, como muy tarde a las 8. Seguramente llegará tarde. Anda, ve a lavarte los dientes y a la cama. Mañana tienes examen de matemáticas, ¿recuerdas? Arturo asintió obedientemente. Llevó su plato al fregadero. Se acercó a su madre y la abrazó por los hombros. Mamá, ¿de verdad lo vas a arreglar? Claro que sí. Mi vida. No te preocupes. Todo saldrá bien. Cuando su hijo se fue a su cuarto, Elena se quedó sentada en silencio en la cocina. Fuera, la tarde se oscurecía y las farolas del patio se encendían. Se acercó a la ventana. Contempló el paisaje familiar, el parque donde Arturo jugaba de pequeño, el banco junto al portal donde siempre se sentaban las vecinas a comentar las noticias del barrio. Esta casa era su último vínculo con el pasado, con su abuela, con su infancia. Todo aquí estaba impregnado de recuerdos. Aquel viejo aparador donde la abuela guardaba la vajilla de las fiestas, aquel parqué que crujía en el pasillo. Elena recordaba cómo de niña pisaba las tablas que sonaban a propósito para que la abuela supiera que había vuelto del colegio. Y los manzanos del jardín los había plantado su bisabuelo, y cada otoño su abuela preparaba con esas manzanas una mermelada dorada con canela. Y ahora, Javier y su hermana habían decidido que podían simplemente coger esa casa y repartírsela. Que ella, Elena, era tan tonta como para firmar cualquier cosa que le pusieran delante. Elena sacó el móvil y abrió la galería de fotos. Allí estaba ella con su abuela en el porche de esa misma casa, el día que se graduó como enfermera. La abuela estaba tan orgullosa de ella. Allí estaba Arturo, un bebé diminuto, en brazos de su bisabuela bajo aquel mismo manzano. Y allí, la última foto, el funeral. Un cielo gris, paraguas negros, el ataúd cubierto de flores. Elenita, le había dicho su abuela en sus últimos días, postrada en la cama del hospital, te dejo la casa, solo a ti. Eres una chica lista, saldrás adelante. Cuídala. Es tu fortaleza. ¿Fortaleza? Elena sonrió con amargura. ¿Qué clase de fortaleza era si el enemigo ya estaba dentro? La puerta de entrada se cerró de golpe. Elena se estremeció y se secó rápidamente las lágrimas que le habían asomado a los ojos. Oyó pasos en el recibidor, el susurro de una chaqueta al quitársela. Elena, ¿estás en casa? La voz de Javier sonaba normal, incluso alegre. En la cocina, respondió ella, intentando que no le temblara la voz. Javier entró, alto, de hombros anchos, con una camisa cara. Hubo un tiempo en que Elena lo encontraba muy atractivo. Ahora, lo miraba e intentaba discernir si siempre había sido así, o si era ella la que no había querido ver. ¿Estarás cansada? Se acercó y le dio un beso en la coronilla. Estás muy pálida. Ha sido un día duro. Elena se apartó, con la excusa de recoger los platos de la mesa. ¿Has cenado? Sí, he picado algo en el trabajo. He salido tarde. ¿Ya sabes? Cerrando el informe trimestral, se dirigió a la nevera, sacó una botella de agua y bebió directamente de ella. ¿Arturito ya duerme? Está haciendo los deberes. Elena se giró hacia el fregadero y empezó a lavar los platos. Le temblaban las manos y apretó la esponja con más fuerza para que no se notara. Javier, ¿has hablado hoy con Silvia? En el silencio que siguió, solo se oía el murmullo del agua. Elena no se dio la vuelta, pero sintió la tensión en el cuerpo de su marido a su espalda. ¿Ah? Sí, la he llamado. Me preguntaba si podíamos prestarle dinero. Su hijo mediano, Quique, necesita un tratamiento dental. La voz de Javier sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Por qué? Por nada. Simple curiosidad. Antes no hablabais mucho. Bueno, es mi hermana, al fin y al cabo. Lo está pasando mal, sola con los niños.
Hay que ayudar. Elena asintió, continuando con su metódica tarea de fregar un plato ya limpio. Claro. ¿Y cuánto necesita? Me ha pedido unos 1000 euros. Pensaba que podíamos dárselos. Tenemos ahorros. Antes, Elena habría aceptado sin dudar. Siempre había sido generosa, dispuesta a ayudar. Pero ahora, cada palabra de Javier sonaba falsa. 1000 euros para el dentista. ¿O era otra mentira? ¿Una tapadera para algo más? Lo hablamos mañana, dijo, cerrando el grifo y secándose las manos con un paño. Hoy estoy agotada. Me voy a la cama. Claro. Ve a descansar. Javier se acercó de nuevo. Intentó abrazarla, pero Elena ya se dirigía hacia la puerta. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te has enfadado por algo? No, de verdad que solo estoy cansada. Me duele mucho la cabeza. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía en todo el piso. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina. La ciudad, al otro lado del cristal, seguía con su vida normal. Los coches circulaban por la calle. En las ventanas de enfrente se veían siluetas de gente. A lo lejos, ladraba un perro. Y para ella, todo se estaba desmoronando, la familia que había construido durante 15 años, la confianza en el hombre con el que había compartido más de la mitad de su vida adulta. Y ahora, ¿su casa estaba en peligro? Lo único que la unía a su pasado, al recuerdo de los que ya no estaban. Elena se tumbó en la cama, sobre la colcha, y se quedó mirando al techo. No iba a dejar que se le notara nada. No montaría una escena. No lloraría ni lo acusaría. Javier y Silvia pensaban que era una ingenua, que podían manipularla. Perfecto. Que siguieran pensándolo. Ella misma resolvería esto. En silencio, con cuidado. Y cuando llegara el momento, daría un golpe que no se esperarían. Los días siguientes, Elena vivió como en una nebulosa. Se levantaba por la mañana, preparaba el desayuno, llevaba a Arturo al colegio, iba al trabajo, sonreía a los pacientes, ponía vías, repartía medicamentos, rellenaba historiales. Y por dentro, un único pensamiento le daba vueltas sin cesar: ¿cómo descubrir la verdad? ¿Qué tramaban exactamente Javier y Silvia? Intentaba comportarse con normalidad, pero ahora cada gesto de su marido, cada palabra, le provocaba recelo. Javier no notaba nada. Volvía del trabajo, cenaba, veía la televisión, a veces jugaba un rato con Arturo o le ayudaba con los deberes. Una tarde familiar cualquiera. Solo que ahora Elena se daba cuenta de la frecuencia con la que él miraba el móvil, de lo rápido que apagaba la pantalla si ella se acercaba. El miércoles por la noche, cuando Javier se fue a la ducha, Elena se decidió. El corazón le martilleaba en la garganta y tenía las manos húmedas de sudor. Se acercó a la chaqueta que él había dejado tirada en el respaldo de una silla y sacó el móvil del bolsillo interior. Conocía el código, la fecha de cumpleaños de Arturo. Javier nunca se había molestado en inventar contraseñas complicadas. La pantalla se desbloqueó con un suave clic. Elena abrió la aplicación de mensajería y buscó la conversación con Silvia. Los primeros mensajes eran normales: ¿qué tal? ¿Y los niños? ¿Me puedes dejar dinero? Elena siguió desplazándose hacia abajo, cada vez más rápido, temiendo que Javier saliera en cualquier momento. Y allí estaba. Un mensaje de Silvia del viernes anterior: Javi, ¿cuándo va a ser? Estoy harta de este agujero. Los niños me están volviendo loca. Quique ha vuelto a suspender. María no para de llorar porque todas sus amigas tienen móviles nuevos y el suyo es una birria. Se me está atragantando este piso. ¿Cuándo va a firmar tu mujer lo de la casa? La respuesta de Javier: pronto. No te impacientes. La estoy convenciendo poco a poco. Lo importante es hacerlo con delicadeza para no asustarla. Silvia, ¿delicadeza? Llevas 6 meses con delicadeza y no sirve de nada. ¿Por qué no pruebas otra cosa? Dile que es por la seguridad de la familia, que si le pasara algo, la casa iría a parar a saber a quién. Javier, Silvia no es tonta, lo calaría al instante. No, hay que ser más sutil. He pensado algo. Le diré que quiero hacer una donación a nombre de Arturito para que él lo tenga más fácil en el futuro. Pero lo que haremos será poner la casa como bien ganancial a nombre de los dos. Luego, por vía judicial, reclamo mi mitad y tú te quedas con tu parte. Silvia, por fin. Vaya lumbreras. Oye, ¿y ella es tan tonta? ¿No se dará cuenta? Javier, Elena vive en las nubes. Heredó la casa de la abuela. Yo traigo el sueldo a casa. Ella solo se dedica a trastear en su hospital por 4 duro. Está acostumbrada a que yo lo decida todo. ¿Firmará? Ya verás. Silvia, venga. Javi, espabila. Necesito esa casa como el aire que respiro. Estoy harta de pagar alquiler. Los niños quieren vivir bien, ¿entiendes? No en esta ratonera de 2 habitaciones. Javier, lo entiendo. La semana que viene saco el tema. Prepárate. Pronto estarás con tus hijos en una casa de verdad.
Elena se quedó de pie en medio del dormitorio, con el móvil ajeno en las manos, y sintió como una rabia helada se extendía por su interior. No era dolor, era pura ira, fría y afilada. Así que era eso. Javier llevaba 6 meses planeándolo, 6 meses fingiendo ser un marido cariñoso, un padre atento, mientras preparaba metódicamente el terreno para quitarle la casa. A ella y a su hijo. Y Silvia. Elena recordó cómo, apenas un año atrás, Javier y ella la habían ayudado con la mudanza, cómo les había llorado en el hombro tras divorciarse de su marido alcohólico. Elena incluso sintió lástima por ella, le ofreció dinero prestado. Y todo ese tiempo, Silvia la había estado mirando como si fuera una idiota a la que se podía desplumar. Desde el baño se oyó el ruido del agua al cortarse. Javier había terminado de ducharse. Elena guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y se acercó a la ventana. Cuando su marido salió, envuelto en un albornoz de felpa, ella estaba de pie, mirando la oscuridad tras el cristal. «Elena, ¿qué haces despierta?» Javier se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Ella no se apartó, aunque ahora su contacto le provocaba una profunda repulsión. «No tengo sueño. Estoy pensando». «¿En qué?» «En la vida. En lo rápido que cambia todo». Se giró hacia él, lo miró a los ojos. «Javier, ¿tú me quieres?» Él enarcó las cejas, sorprendido. «¿Qué pregunta más rara?» «Claro que te quiero. Llevamos 15 años juntos. ¿Y a Arturito lo quieres?» «Por supuesto. Es mi hijo». Javier la abrazó, atrayéndola hacia él. «¿Qué te pasa, él? ¿Elena? ¿Otra vez agotada por el trabajo? Quizá deberías tomarte un día libre». «No. Estoy bien». Elena se soltó de su abrazo y fue hacia la cama. «Solo estoy cansada. Vete a dormir. Mañana hay que madrugar». Se acostó y se giró hacia la pared. Javier se movió un poco y luego se tumbó a su lado. A los pocos minutos, su respiración se volvió regular. Se había dormido, pero Elena permaneció con los ojos abiertos, mirando fijamente la oscuridad. Al día siguiente, durante la pausa para comer, Elena salió del hospital y paró un taxi. El conductor, un hombre mayor con un bigote canoso, charlaba animadamente sobre el tiempo y el precio de la gasolina, pero ella apenas lo oía. En su mente solo había una dirección: calle de la Huerta, número 7, bufete de abogados, justicia. Don Miguel Prieto era un viejo conocido de su abuela. Fue él quien la ayudó a redactar el testamento y luego llevó el caso de la herencia. Un hombre mayor, de pelo cano, con una mirada amable y un apretón de manos firme. Elena confiaba en él, era una de las pocas personas a las que todavía se podía llamar honesta. «Doña Elena». Don Miguel se levantó de su escritorio cuando la secretaria la hizo pasar a su despacho. «¡Qué sorpresa! Pase, siéntese. ¿Un té? ¿Un café?» «No, gracias». «Nada». Elena se sentó en el sillón frente a su imponente escritorio, lleno de carpetas. «Don Miguel, necesito su ayuda. Y su consejo». Él la miró atentamente y cruzó las manos sobre la mesa. «La escucho». Elena se lo contó todo. Las palabras de Arturo, la conversación que había oído, los mensajes en el móvil de su marido. Habló con voz serena, esforzándose por no quebrarse. Pero al final del relato, la voz le tembló. Don Miguel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un blog. «Entiendo», dijo cuando Elena terminó. «La situación es desagradable, pero no desesperada. Vayamos por partes. ¿La casa la recibió usted por testamento? ¿Correcto?» «Sí. Me la dejó mi abuela. En el testamento lo ponía claramente: la casa pasará a ser propiedad de Elena García López». «Excelente. Eso significa que la casa es un bien privativo suyo, no un bien ganancial. Aunque esté casada, su marido no tiene ningún derecho sobre ella. Pero él quiere que ponga la casa como bien ganancial». Elena entrelazó las manos. «Con la excusa de una donación a mi hijo o algo parecido». «Y usted, por supuesto, no va a hacerlo», dijo don Miguel con calma. «Doña Elena, lo principal ahora es no entrar en pánico y no actuar precipitadamente. Su marido no puede obligarla a cambiar la titularidad de la propiedad. Cualquier transacción inmobiliaria requiere su consentimiento personal, certificado ante notario. Si usted no firma los documentos, no pasará nada». «Pero me presionará, inventará excusas, me manipulará». «Que lo haga. Usted simplemente se niega». El abogado se sirvió un vaso de agua de una jarra y bebió un sorbo. «Sin embargo, entiendo que no ha venido solo por eso. Usted no solo quiere proteger la casa, sino también, por así decirlo, darle una lección a su marido y a su hermana». Elena levantó la vista hacia él y asintió. «Quiero que entiendan que no soy esa Elena tonta, a la que se puede engañar. Quiero que paguen por lo que han hecho». «Comprendo».
Entonces, le propongo el siguiente plan. Don Miguel cogió un bolígrafo y empezó a dibujar un esquema en una hoja de papel. En primer lugar, usted sigue actuando con naturalidad, sin dar a entender que conoce sus planes. En segundo lugar, cuando su marido le proponga cambiar las escrituras de la casa, usted acepta. ¿Qué? Pero, ¿para qué? Sí, acepta. Porque les vamos a tender una trampa. Una sonrisa fugaz asomó a los ojos del abogado. ¿Usted le dirá que está dispuesta a firmar los documentos? Fijará una cita en el notario. Pero antes de eso, prepararemos unos papeles muy distintos, no los que su marido espera ver. ¿Qué papeles? Una demanda de divorcio. Documentos que confirmen que la casa sigue siendo de su propiedad exclusiva. Y lo más importante, don Miguel golpeó la mesa con el bolígrafo, necesitamos pruebas de sus intenciones. Los mensajes están bien, pero no son suficiente. Necesitamos algo más contundente. Por ejemplo, una grabación de una conversación en la que él discuta abiertamente sus planes, o el testimonio de testigos. El abogado se quedó pensativo. ¿Su marido tiene jefes, compañeros a los que se lo haya podido contar? Elena recordó. Javier trabajaba como gerente de ventas en una empresa comercial. Su jefe directo era don Sergio Vargas, un hombre estricto de unos 50 años, famoso por su integridad y honestidad. Javier se quejaba a menudo de que Vargas era demasiado exigente, que no toleraba las mentiras ni las chapuzas. Tiene un jefe, don Sergio. ¿Javier le tiene bastante respeto? Casi miedo. Excelente. ¿Y tiene forma de contactar con él? Sé dónde está la oficina de su empresa. Podría ir. Entonces, esto es lo que le aconsejo. Don Miguel le acercó la hoja con el borrador del plan. Vaya a ver a su jefe, cuéntele la situación. Pídale ayuda. Si en la oficina hay cámaras de seguridad y su marido ha hablado de sus planes por teléfono en el trabajo, podría ser una prueba excelente. Además, la presencia del jefe en la cita con el notario tendrá un efecto, digamos, aleccionador en su marido. Elena escuchaba, y con cada palabra, la determinación crecía en su interior. Sí. Eso era lo que tenía que hacer. No montar un escándalo, no llorar, sino actuar con frialdad y cálculo. Don Miguel, ¿el divorcio es imprescindible? El abogado la miró fijamente. Doña Elena, no voy a meterme en su vida personal. Es su decisión. Pero le diré una cosa. Un hombre que está dispuesto a engañarla para quitarle la casa que le dejó su difunta abuela, que lleva 6 meses planeándolo, que habla de usted con su hermana como si fuera el tonta. ¿Está segura de que quiere seguir con un hombre así? Elena guardó silencio y luego negó lentamente con la cabeza. No quiero. Entonces, la decisión es la correcta. Prepararé todos los documentos necesarios. Vaya a ver al jefe de su marido. Intente conseguir su apoyo. Y cuando todo esté listo, fije la cita en el notario. Y le daremos a su Javier y a su hermana una sorpresa que no olvidarán en mucho tiempo. Elena se levantó y le estrechó la mano al abogado. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Su abuela Ana era una mujer excepcional. No le gustaría que engañaran a su nieta. Don Miguel la acompañó hasta la puerta. Manténgase firme, doña Elena. Es usted más fuerte de lo que cree. Al salir del despacho, Elena se detuvo en la entrada y respiró hondo el aire fresco del otoño. Se sentía extrañamente ligera y pesada a la vez. Pesada por la ruptura que se avecinaba, el fin de su matrimonio, el dolor y la conversación que tendría que tener con su hijo. Pero ligera porque ahora sabía qué hacer. Tenía un plan. Esa noche, mientras toda la familia cenaba, Javier dejó de pronto el tenedor y miró a Elena. Oye, Elena, he estado pensando. Tenemos que hablar de una cosa. Algo serio. Arturo levantó la vista de su plato. Elena sintió cómo se tensaba. ¿De qué? De la casa. La casa de la abuela. Javier hablaba con voz suave, casi cariñosa. Verás, estoy preocupado. La casa está solo a tu nombre. Si de repente te pasara algo, Dios no lo quiera, claro. Pero en la vida nunca se sabe. ¿Qué pasaría con Arturito? Sería muy complicado para él gestionarlo todo, la herencia. Papá, ¿qué va a pasar? Preguntó Arturo, asustado. No va a pasar nada. Hijo, solo pienso en el futuro. Javier revolvió el pelo del niño y se volvió de nuevo hacia Elena. Propongo poner la casa como bien ganancial, o incluso hacer una donación a nombre de Arturito, para que él lo tenga todo asegurado. ¿Por la seguridad de la familia? ¿Entiendes? Elena miraba a su marido y veía cómo se esforzaba por parecer sincero, cómo escogía las palabras, cómo observaba su reacción. ¿Y por qué como bien ganancial? Si es para Arturito, se puede poner directamente a su nombre. Bueno, todavía es pequeño. Es mejor que de momento esté a nombre de los dos, y luego ya se la pasaremos a él. Es más seguro así. Javier le cogió la mano y se la apretó. Cariño, no te estoy presionando. Es solo una sugerencia.
Piénsalo. Vale. Elena fingió meditarlo. Luego, asintió lentamente. De acuerdo. Lo pensaré. El rostro de Javier se iluminó. Genial. No te precipites. Piénsalo con calma. ¿Solo lo hago por nuestro bien? Lo sabes. Esa noche, Elena tampoco durmió. Se quedó acostada, escuchando los ronquidos de Javier a su lado. Pensaba en que muy pronto todo cambiaría. En que, en pocos días, ese hombre con el que había compartido media vida descubriría quién era realmente el tonto de los dos. Y ya no sentía pena, solo una fría determinación por llevar a cabo su plan hasta el final. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la mente despejada y un plan firme. Preparó el desayuno. Acompañó a Arturo a la escuela y le dio un beso de despedida. El niño la miró fijamente. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente, cariño. No te preocupes. Le acarició la mejilla. Estudia mucho. Nos vemos esta tarde. Javier ya se había ido a trabajar. Tenía una reunión importante con unos clientes temprano. Elena esperó a que la puerta del portal se cerrara tras su hijo y cogió el teléfono. Marcó el número que había encontrado el día anterior en la página web de la empresa donde trabajaba su marido. Comercial Mercurio. Buenos días, respondió una voz femenina. Buenos días. ¿Podría ponerme con don Sergio Vargas? Le pasó. El tono de llamada. Elena apretó el teléfono con la mano húmeda. El corazón le latía con fuerza. Vargas, dígame, sonó una voz grave y autoritaria. Don Sergio, buenos días. Mi nombre es Elena García. Soy la mujer de Javier, su empleado. Necesito reunirme con usted. Es muy importante. Hubo una pausa. ¿Sobre qué asunto? Personal. Pero también afecta al trabajo de Javier. Por favor, concédame media hora de su tiempo. Se lo explicaré todo en persona. Otra pausa. Más larga. De acuerdo. Puede venir hoy a las 2 de la tarde. Justo a esa hora tendré un hueco. Gracias. Allí estaré sin falta. Elena colgó y soltó el aire. El primer paso estaba dado. A las 2 en punto, estaba frente al edificio de oficinas donde se encontraba Comercial Mercurio. Un edificio alto de cristal, con puertas giratorias y un guardia de seguridad en la entrada. Elena se ajustó el cuello del abrigo y entró. El ascensor la subió a la 7ª planta. La secretaria, una joven con un peinado impecable, la acompañó al despacho del director. Don Sergio Vargas se levantó de su escritorio. Era un hombre corpulento, con el pelo canoso y corto, y un traje impecable. Su rostro era serio, su mirada, penetrante. Pase, doña Elena. Gracias por aceptar mi visita. Siéntese. Le confieso que estoy intrigado. Don Sergio volvió a su escritorio y cruzó las manos. Javier lleva 3 años trabajando para mí. Nunca ha habido ninguna queja. ¿Qué ha ocurrido? Elena sacó el móvil del bolso, abrió las capturas de pantalla de los mensajes que había hecho y se lo tendió al director. Lea esto, por favor. Él cogió el teléfono y recorrió el texto con la vista. Su rostro se fue ensombreciendo. Cuando terminó de leer, dejó el móvil sobre la mesa y se reclinó en el sillón. Entiendo. ¿Y qué quiere de mí? Ayuda. Elena juntó las manos en su regazo. Don Sergio, no sé si Javier ha hablado de sus planes aquí, en la oficina, pero si lo ha hecho, si tienen cámaras de seguridad o alguna otra grabación, necesito pruebas. Quiero que entienda que no se puede tratar así a la gente, que el engaño y la traición no quedan impunes. El director guardó silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Luego se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad a sus... Sabe, doña Elena, siempre he creído que la honradez en los negocios empieza por la honradez en la vida personal. Una persona capaz de engañar a sus seres más queridos, tarde o temprano engañará a sus socios y a sus clientes. Se volvió hacia ella. En nuestra oficina, efectivamente, hay cámaras instaladas, incluso en las salas de reuniones, donde los empleados suelen hablar por teléfono. Elena se enderezó. Pediré al servicio de seguridad que revise las grabaciones del último mes. Si Javier ha hablado de algo así en horario laboral, lo encontraremos. Don Sergio volvió a su escritorio y cogió el teléfono. Deme un par de días. Gracias. Muchísimas gracias. No me las dé todavía. La miró fijamente. Doña Elena, ¿está segura de que quiere llegar hasta el final? Un escándalo. Un divorcio es duro. Estoy segura. Elena se levantó. Tengo un hijo. No quiero que crezca pensando que se puede engañar a la gente y salir indemne. Prefiero que vea que la verdad siempre prevalece. El director asintió con respeto. Entonces, la ayudaré. Déjeme su número de teléfono. En cuanto tenga resultados, la contactaré. Al salir de la oficina, Elena sintió que algo nuevo ardía en su interior. Ya no era ira, sino fuerza. Estaba actuando. No se había quedado de brazos cruzados llorando en un cojín. Estaba luchando por lo suyo. ¿Por la casa de su abuela?
por el futuro de su hijo. Durante 2 días, Elena esperó la llamada, continuando con su vida normal. Javier sacó el tema de la casa varias veces, pero ella respondía con evasivas. Lo estoy pensando, hay que sopesarlo todo. No tengamos prisa. Él no insistió, probablemente pensando que lo importante era que no se había negado en rotundo. El jueves por la tarde, sonó el teléfono. Era don Sergio. Doña Elena, hemos encontrado lo que necesita. ¿Puede venir mañana por la mañana? Por supuesto. Al día siguiente, Elena estaba de nuevo sentada en el despacho del director. Sobre la mesa, frente a él, había un pendrive. Aquí hay 3 grabaciones, dijo don Sergio, todas hechas en la sala de reuniones. Su marido hablaba por teléfono, obviamente con su hermana. Escuche. Insertó el pendrive en el portátil y reprodujo el primer archivo. De los altavoces salió la voz de Javier. Elena reconoció al instante sus entonaciones. Silvia, te digo que todo va según lo previsto. Elena ya está casi convencida. Un poco más y firmará. Luego pondremos la casa como bien ganancial y en 6 meses pido el divorcio. Por ley, me corresponde la mitad. Y esa mitad te la daré a ti. ¿Vivirás con los niños en condiciones dignas? No en ese agujero de alquiler. La voz de Silvia, distorsionada por el altavoz, ¿y Elena es tonta del todo? Javier se rió. Elena es un alma cándida. Se ha pasado la vida creyéndoselo todo. Cree que la quiero, que me preocupo por la familia. Y yo simplemente estoy harto de tirar de este carro. Con su sueldo de enfermera no se va muy lejos. La casa al menos nos dará algo de dinero si la vendemos. La mitad para mí, la mitad para ti. Y por fin nos separamos. Silvia, ¿estás seguro de que no lo descubrirá? Javier, ¿quién es ella para descubrir nada? Ha confiado en mí toda la vida y volverá a hacerlo. La clave es presentárselo bien. Le diré que lo hago por Arturito, por su seguridad. Y picará. La grabación terminó. Elena permaneció inmóvil, con las manos apretadas en puños. Oír esas palabras fue más doloroso que leer los mensajes. La voz de su marido, su tono despectivo, su risa como si ella no fuera una persona, sino un peón en su juego. ¿Hay 2 grabaciones más? De contenido similar, dijo don Sergio en voz baja. Doña Elena, lo siento mucho. No hace falta. Elena levantó la cabeza y se secó las lágrimas que le habían asomado. No me compadezca. Mejor dígame, ¿estas grabaciones se pueden usar como prueba? Sí. Están hechas en las instalaciones de la empresa, donde hay videovigilancia señalizada. Es todo legal. Entonces, Elena respiró hondo. Entonces tengo que pedirle un favor. Un gran favor. La escucho. Dentro de 2 días, concertaré una cita en el notario, supuestamente para firmar los papeles de la casa. Javier vendrá, convencido de que voy a firmar lo que él quiere. Pero yo firmaré algo muy distinto, la demanda de divorcio y la confirmación de que la casa sigue siendo de mi exclusiva propiedad. Miró al director a los ojos. ¿Podría venir usted también, con estas grabaciones? Quiero que vea que su mentira ha sido descubierta, que no es tan listo como creía. Don Sergio se quedó pensativo. ¿Quiere dejarlo en evidencia en público? Quiero que entienda lo que ha hecho, que no pueda mentir después. Escaquearse, culparme a mí. Quiero que escuche sus propias palabras. La voz de Elena temblaba, pero se contenía. Por favor. El director guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo. Iré. Dígame cuándo y dónde. Le llamaré en cuanto lo haya arreglado con el notario. Trato hecho. Le tendió el pendrive. Tenga. Es una copia. ¿El original me lo quedo yo? Por si hiciera falta. Elena cogió el pendrive y lo apretó en la mano. Aquel pequeño objeto era la clave de todo, la prueba de la traición, el arma de su venganza. Esa misma tarde, cuando Javier volvió del trabajo, Elena lo recibió en la cocina. Estaba de buen humor, silbando una melodía mientras se aflojaba la corbata. Hola, cariño. ¿Qué hay de cena? Filetes empanados con puré. Puso los platos en la mesa. Javier, he estado pensando sobre la casa. Él se puso alerta al instante, pero intentó parecer tranquilo. Y tienes razón. Hay que arreglarlo todo bien. Por Arturito. Por nuestra tranquilidad. Elena lo miró a los ojos, sonriendo. Estoy de acuerdo. Vamos a ponerla como bien ganancial. El rostro de Javier se iluminó tanto que a Elena casi le dio pena. La abrazó y la besó en la frente. Elena, qué alegría me das. Haces muy bien en entenderlo. Es la decisión correcta. Lo sé. Se soltó de su abrazo y se acercó a la cocina. Pero hagámoslo rápido. No vaya a ser que cambie de opinión. Mañana a la hora de comer estoy libre. ¿Puedes ir al notario? Claro. Pediré permiso en el trabajo. Esto es más importante. Javier sacó el móvil. Voy a escribirle a Silvia. Se va a alegrar mucho. ¿A Silvia? Preguntó Elena, con cara de inocencia. Ah, bueno.
Es que estaba preocupada por nosotros. Me aconsejó que lo hiciéramos todo bien. Se lo había contado. Javier tecleaba rápidamente en la pantalla. Por cierto, es una chica muy lista. Entiende de estos temas. Ya veo. Entiende mucho. Elena se giró hacia los fogones para que él no le viera la cara. El resto de la tarde, Javier estuvo en una nube. Bromeaba, jugó al ajedrez con Arturo, incluso le propuso a Elena ver una película junto. Ella aceptó, se sentó a su lado en el sofá, pero no vio nada de lo que pasaba en la pantalla. Solo pensaba en el día siguiente. Por la noche, cuando su marido ya dormía, Elena cogió el móvil y le escribió a don Miguel: mañana a las 2 de la tarde. Esté preparado. Luego, marcó el número de don Sergio y le dejó un mensaje de voz con la dirección de la notaría y la hora. Por la mañana, acompañó a Arturo al colegio como de costumbre. El niño volvió a mirarla con preocupación. Mamá, hoy estás rara. Solo estoy un poco nerviosa. Elena se agachó frente a él y le cogió las manos. Arturo, pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero muchísimo. Y todo lo que hago, lo hago también por ti. Me estás asustando. No tengas miedo. Todo saldrá bien. Venga, vete o llegarás tarde. Lo besó y lo vio alejarse. La figura delgada con la chaqueta del colegio, la mochila a la espalda, su niño. Por él, merecía la pena pasar por todo esto. ¿Para qué creciera sabiendo que su madre era fuerte? Que no se había dejado engañar. A la 1:30, Elena estaba frente al espejo del recibidor, ajustándose el cuello de una blusa negra, el pelo recogido en un moño, un mínimo de maquillaje. Parecía tranquila y serena, aunque por dentro todo le temblaba. ¿Estás lista? Javier salió del dormitorio, abrochándose los botones de la camisa. Él también se había vestido de forma elegante, como si considerara que el día de hoy era especial. Lista. Vamos. ¿Fueron en taxi? En silencio. Javier no paraba de sonreír, mirando por la ventanilla. En un momento dado, le cogió la mano a Elena y se la apretó. Gracias, Elena. ¿De verdad? Gracias. Eres única. Ella no respondió, solo asintió. La notaría estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Techos altos, parqué que crujía, olor a papel y a polvo. La secretaria los condujo a un despacho. Don Miguel ya estaba sentado a la mesa. Delante de él había una pila de documento. Buenos días, saludó él, con tono oficial. Doña Elena, don Javier. Pasen, siéntense. Javier se sentó, frotándose las manos. Bueno, pues empecemos. Necesitamos poner la casa como bien ganancial. Un momento. Don Miguel se ajustó las gafas. Antes tenemos que esperar a otra persona. Debe estar presente durante la firma. ¿A quién? Javier frunció el ceño. ¿Qué otra persona? En ese instante, la puerta del despacho se abrió. En el umbral apareció don Sergio Vargas, con un maletín en la mano. El rostro de Javier palideció al instante. Se levantó de un salto. Don Sergio, ¿qué hace usted aquí? Siéntese. Javier, dijo el director con frialdad, entrando en el despacho y cerrando la puerta tras de sí. Ahora se lo explicaré todo. Javier se dejó caer lentamente en el sillón, sin apartar la vista de su jefe. Le temblaban las manos. No entiendo nada. Ahora lo entenderá. Don Sergio se acercó a la mesa, sacó un portátil y un pendrive del maletín. Don Miguel, ¿me permite? Por supuesto. El director insertó el pendrive, abrió un archivo y giró el portátil para que la pantalla quedara a la vista de Javier. Mire y escuche con atención. De los altavoces salió la voz de Javier. Silvia, te digo que todo va según lo previsto. Elena ya está casi convencida. Con cada palabra, el rostro de Javier se volvía más blanco. Abrió la boca. Intentó decir algo, pero no le salía la voz. La grabación continuó, revelando sin piedad cada una de sus frases, cada risa, cada palabra despectiva sobre su mujer. Cuando la grabación terminó, un pesado silencio se apoderó del despacho. Javier estaba sentado, con la vista clavada en la mesa. Las manos le temblaban. Elena, graznó por fin. Elena, no es lo que crees. Yo no quería. Cállate, dijo ella con calma. Cállate y punto. Se volvió hacia don Miguel. Don Miguel, procedamos a firmar los documentos, pero no los que mi marido esperaba ver. El notario asintió y le acercó a Elena una pila de papeles. Aquí tiene la demanda de divorcio. Y aquí los documentos que confirman que la casa sigue siendo de su exclusiva propiedad, sin posibilidad de división. Firme aquí, aquí y aquí. Elena cogió el bolígrafo. La mano no le temblaba. Con trazo firme y claro, estampó su firma en cada documento. Elena, espera. Javier le agarró la mano. No puedes. Nosotros llevamos tantos años juntos. Ella retiró la mano y lo miró a los ojos. 15 años. 15 años en los que he confiado en ti. Te he querido,
He construido una familia. ¿Y tú? Todo este tiempo, ¿solo has pensado en cómo aprovecharte de mí? ¿Decidiste regalarle la casa de mi abuela? ¿La que ella me legó a mí? ¿A tu hermana? Mientras me llamabas tonta. No quería decir eso. ¿Fue Silvia la que me convenció? Yo no quería. No mientas. La voz de Elena se volvió dura como el acero. Sí que querías. Lo planeaste durante 6 meses. Hablaste con Silvia sobre cómo engañarme. Te reíste de mí. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Fui una tonta. Una tonta por haber creído en ti. Don Sergio puso una mano en el hombro de Javier. Javier, mañana te espero en mi despacho con tu carta de renuncia voluntaria. En mi empresa no hay sitio para gente capaz de robar a su propia familia. Y da gracias de que no te denuncie por usar el tiempo de trabajo para tus asuntos personales. Pero yo. Se acabó la conversación. Don Miguel recogió los documentos en una carpeta y se la tendió a Elena. Todo está en regla. La casa sigue siendo de su propiedad. La demanda de divorcio está presentada. En el plazo de 1 mes, el matrimonio quedará disuelto. Elena cogió la carpeta y se levantó. Gracias. A los dos. Miró a don Sergio y luego al notario. Sin ustedes no lo habría conseguido. Lo ha conseguido usted sola, respondió don Miguel. Nosotros solo hemos ayudado. Elena se dirigió a la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Javier estaba sentado, encorvado, con la cabeza entre las manos. Una figura patética. Rota. «Ah, Javier», dijo ella. «Dale un recado a Silvia. La casa seguirá siendo mía. Solo mía y de Arturito. Puedes recoger tus cosas. Hoy. Antes de las 6 de la tarde. Después, cambiaré las cerraduras. Adiós, Javier». Salió y cerró la puerta tras de sí. Fuera, lucía un sol radiante de otoño. Elena se detuvo en la entrada y respiró hondo. Se sentía vacía y ligera a la vez, como si se hubiera quitado un peso enorme que llevaba años arrastrando. El teléfono vibró. Un mensaje de Arturo. «Mamá, estoy en casa de Kiko. ¿Puedo quedarme hasta la tarde?» Elena sonrió y escribió: «Claro, cariño. Vuelve a las 6. Te prepararé tu cena favorita, tortitas con miel». Justo cuando Javier ya no estaría en casa. Se lo explicaría todo a Arturo más tarde, con calma, sin gritos ni lágrima. Le diría que papá se había portado muy mal, pero que mamá había protegido su casa, su familia, lo que quedaba de ella. Elena echó a andar por la calle, sin mirar atrás. Por delante le esperaba una vida nueva. Difícil, complicada, pero honesta. Y eso era lo más importante. A las 5:30, Elena estaba junto a la ventana, viendo cómo un taxi entraba en el patio. Del coche se bajó Javier, con 2 maletas grandes. Levantó la cabeza, miró las ventanas de su casa, de su antigua casa, y Elena se apartó, ocultándose en la sombra. No quería que la viera. 15 años de vida en común cabían en 2 maletas y media hora de hacer equipaje. Elena fue al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Javier se había llevado su ropa, sus zapatos, algunos libros de la estantería. Sobre la mesita de noche había dejado su alianza y una nota. Elena desdobló el papel. «Elena, lo siento, fui un idiota. Si algún día puedes perdonarme, llámame. Javier». Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Guardó la alianza en una caja en el estante superior del armario. Ya decidiría qué hacer con ella. Quizás la vendería. O simplemente la tiraría. El sonido de una llave en la cerradura. Era Arturo, que volvía. Elena salió al recibidor. El niño estaba de pie, quitándose la chaqueta, con cara de preocupación. «Mamá, ¿dónde está papá? Lo he visto salir con maleta». Elena se agachó frente a él y le cogió las manos. «Arturo, cariño, siéntate. Tenemos que hablar». Se sentaron en el sofá de la cocina. Arturo miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Elena habló despacio, escogiendo las palabras. Le contó cómo se había enterado de los planes de su padre, cómo había reunido las pruebas, cómo todo se había descubierto esa mañana en el notario. «Papá quería quitarnos la casa». La voz de Arturo temblaba. «¿La casa de la abuela?» «Sí, Arturito. Quería ponerla a su nombre y luego darle la mitad a la tía Silvia, pero no se lo he permitido. La casa seguirá siendo nuestra, tuya y mía». «¿Y papá ya no volverá?» Elena abrazó a su hijo, apretándolo contra ella, sintiendo cómo se sacudían sus hombros. Lloraba en silencio, con la cara hundida en su hombro. «No, Arturito, papá ya no vivirá con nosotros. Nos vamos a divorciar». «¿Es por mi culpa? ¿Por qué te conté lo de la conversación?» «No». Elena lo apartó suavemente y lo miró a la cara, bañada en lágrimas. «No, hijo, no es por tu culpa. Hiciste lo correcto al contármelo. Me protegiste. Eres mi héroe. Pero yo no quería que os divorciarais». «Lo sé.
Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Papá se portó de forma deshonesta. Me engañó, planeó quitarme algo que no le pertenecía. No puedo vivir con una persona capaz de hacer algo así. Elena le secó las lágrimas al niño con un pañuelo. Pero eso no significa que papá haya dejado de quererte. Él es tu padre y siempre lo será. Simplemente ya no estaremos juntos. Arturo asintió, sorbiendo por la nariz. ¿Y la casa? ¿Seguro que no la perderemos? Nunca. Te lo prometo. Esta casa es nuestra fortaleza. Así lo decía la bisabuela Ana. ¿Recuerdas? Sí. El niño se secó los ojos con la manga. También decía que había que cuidar los manzanos del jardín, que eran más viejos que yo. Exacto. Y cuidaremos esta casa y estos manzanos. ¿Saldremos adelante? Arturito, juntos, se quedaron abrazados hasta que afuera oscureció por completo. Entonces, Elena se levantó y fue a la cocina. Y ahora, voy a hacerte tortitas, como te prometí. Las más ricas, con miel. Con miel y nata. Arturo intentó sonreír entre lágrimas. ¿Con miel? Nata y mermelada de nuestras manzanas. Mientras se hacían las tortitas, Arturo se sentó a la mesa a hacer los deberes. De vez en cuando, levantaba la cabeza y miraba a su madre. Elena sentía su mirada y se esforzaba por parecer tranquila, fuerte, por él. Al día siguiente, sábado, llamó Silvia. Elena vio su nombre en la pantalla y dudó unos segundos si contestar o no. Al final, decidió que tenía que escucharla. Diga, dijo con frialdad. ¿Pero qué has hecho? La voz de Silvia era histérica, a punto de quebrarse. Has echado a Javi. Me lo ha contado todo. ¿Qué te lo ha contado? Curioso. ¿Cómo te habrá presentado la situación? Elena se apoyó en la pared y se cruzó de brazos. Seguramente se le olvidó mencionar que llevaba 6 meses planeando quitarme la casa para dártela a ti. Eso no es verdad. Solo quería ayudarme. Tengo 3 hijos. Estoy sola. ¿A ti qué te costaba compartir? Compartir la casa que me legó mi abuela. ¿Que no tiene nada que ver con Javier? Elena soltó una risa amarga. Silvia, ¿lo dices en serio? ¿O estás tan acostumbrada a que todo el mundo te deba algo que ya no distingues entre ayuda y robo? ¿Qué robo? Sois marido y mujer. Todo debería ser de los dos. No, no todo. Una herencia es un bien privativo y no te debo ni un céntimo. Elena sentía como la ira crecía en su interior, pero se esforzaba por mantener la voz serena. Silvia, te he ayudado muchísimas veces. Te he dado dinero, te he comprado ropa para los niños cuando no tenía. Y era ayuda de corazón. ¿Y tú has decidido que podías simplemente quedarte con mi casa a base de engaños, traicionando a tu propio hermano? Fue Javi quien lo propuso. Eso no cambia nada. Los dos os habéis portado de forma rastrera y ahora tenéis lo que os merecéis. ¿Te arrepentirás? La voz de Silvia se volvió furiosa, amenazante. Encontraré la forma. Iré a los tribunales. Inténtalo, la interrumpió Elena con calma. Tengo todas las pruebas de vuestros planes. Grabaciones de conversaciones, mensajes. Intenta demandarme. Recibirás una contrademanda por intento de estafa. Y ahora, adiós, Silvia. Y no vuelvas a llamarme. Colgó y bloqueó el número. Le temblaban las manos de rabia, de tensión, pero al mismo tiempo sentía una profunda satisfacción. No se había dejado intimidar. No se había rendido. Pasaron 3 semanas. Elena se adaptó a un nuevo ritmo, trabajo, casa, hijo. Arturo se fue acostumbrando poco a poco a la ausencia de su padre. Javier intentó llamarlo varias veces, pero el niño cogía el teléfono de mala gana y respondía con monosílabos. Una vez le dijo, «Papá, te portaste muy mal con mamá». Después de eso, Javier dejó de llamar tan a menudo. Al final de la 3ª semana, llamó don Miguel. «Doña Elena, tengo noticias para usted». Javier no se presentó a la vista judicial para el divorcio. Se ha tramitado en rebeldía. Ya es usted oficialmente una mujer libre. Libre. Elena repitió esa palabra para sus adentros, de pie junto a la ventana, contemplando el patio otoñal, libre de mentiras, de traiciones, del hombre que solo veía en ella un medio para conseguir sus fines. Gracias, don Miguel. Muchas gracias por todo. De nada. ¿Cómo están ustedes? ¿Y su hijo? Vamos tirando, poco a poco. Elena sonrió, aunque unas lágrimas traicioneras le asomaron a los ojos. Estaremos bien. No lo dudo. Su abuela Ana estaría orgullosa de usted. Cuando terminó la llamada, Elena se sentó en el alféizar de la ventana y se abrazó la rodilla. Recordó a su abuela, su rostro arrugado y bondadoso, sus manos cálidas, el olor a tarta de manzana. Elenita, sé fuerte. La vida da muchas vueltas, pero lo importante es no perderte a ti misma, no dejar que te pisoteen. No lo he permitido. Abuela, susurró Elena al silencio de la habitación. He protegido nuestra casa, nuestra fortaleza. Elena estaba en el porche, mirando a su hijo. El sol se abría paso entre las nubes, iluminando el patio,
La vieja casa con la pintura desconchada, los manzanos con las hojas casi caídas. Hacía fresco, olía a otoño y al humo de las chimeneas vecinas. Allí había pasado su infancia. Allí había aprendido a cocinar, ayudando a su abuela en la cocina. Allí se había dado su primer beso con un chico de la casa de al lado. Tenía 15 años y le pareció lo más importante del mundo. Allí había llorado la muerte de su madre. Y allí mismo, su abuela la había consolado, diciéndole que la vida seguía, que tenía que ser fuerte. «Mamá, ven», la llamó Arturo. «Mira, debajo del manzano está creciendo algo». Elena bajó los escalones del porche y se acercó. Bajo el árbol, entre las hojas caídas, asomaban unas pequeñas setas. «Son níscalos», exclamó. «La abuela siempre los recogía en otoño. Los hacía con patatas. ¿Recuerdas que te lo conté?» «Sí». «¿Los vamos a coger?» «Claro. Vamos a casa a por una cesta». «Mamá, ¿no estás triste?» «Por lo de papá». Elena le acarició el pelo y lo abrazó. «¿Sabes, Arturito? Al principio estaba triste, muy triste. Pero luego me di cuenta de que a veces, perder algo significa ganar algo nuevo. He perdido un marido, pero he ganado mi libertad. He ganado la casa de la abuela, que casi pierdo. Y lo más importante, he descubierto que puedo ser fuerte, que puedo protegerme a mí misma y a ti». «Eres la mamá más fuerte del mundo», dijo Arturo con seriedad. Elena se echó a reír entre las lágrimas que, sin querer, le habían asomado a los ojos. «Gracias, mi vida. Venga, vamos a por esas setas antes de que anochezca». Salieron al patio con la cesta. Arturo recogía los níscalos con entusiasmo, mientras Elena, de pie a su lado, contemplaba la casa, las ventanas que pronto volverían a iluminarse por las tardes, el patio donde pronto volvería a oírse la risa de un niño, los manzanos que sobrevivirían a otro invierno y darían la bienvenida a una nueva primavera. «Mamá, ¿y si papá cambia de opinión? ¿Y si quiere volver?», preguntó de repente Arturo, sin dejar de mirar las setas. Elena se quedó pensativa. «No lo sé, Arturito. Quizás, pero aunque quisiera, no lo aceptaría de vuelta. Él tomó su decisión, y yo he tomado la mía. ¿Y si se disculpa de verdad?» «Hay cosas, cariño, que no se pueden perdonar. No porque seas malo o vengativo, sino porque si perdonas, la otra persona piensa que puede volver a hacerlo, que puede engañar, traicionar y luego simplemente pedir perdón y que todo vuelva a ser como antes». Elena se agachó junto a su hijo y lo ayudó a meter unas setas en la cesta. «Papá no solo se equivocó. Planeó engañarme durante 6 meses, lo habló con su hermana, se rió de mí. Eso no es un error, Arturo. Es una traición. Y la traición no se puede perdonar». Arturo asintió y se limpió las manos sucias en los pantalones. «Entendido. Entonces, ahora viviremos los dos solos». «Sí. ¿Pero eso es malo? Siendo dos también se puede ser feliz». Elena se levantó y se sacudió la rodilla. «Lo importante es que estamos juntos. Y tenemos esta casa. Nuestra fortaleza, como decía la bisabuela». Elena preparó las setas con patatas, como le había enseñado su abuela. Arturo comía a 2 carrillos, diciendo que era lo más rico que había probado en su vida. Elena lo miraba y sentía un calor que se extendía por su pecho. Tenía un hijo, tenía una casa, tenía un futuro. Antes de dormir, entró en el cuarto de Arturo. El niño ya estaba bajo la manta, abrazando un viejo oso de peluche que le había regalado su bisabuela. «Duerme, mi vida». Elena le dio un beso en la frente. «Mamá, ¿eres feliz?», preguntó él, adormilado. Elena se quedó pensando. ¿Era feliz? ¿Después del divorcio? ¿De la traición? ¿De todo lo que había tenido que pasar? ¿Sabes, Arturito? No sé si soy feliz ahora mismo. Pero sé una cosa, soy libre, soy fuerte, y no he dejado que me hundan. Y eso ya es mucho». Le acarició el pelo. «Y la felicidad ya vendrá. Seguro que vendrá. Para los dos. Te quiero, mamá. ¿Y yo a ti? Mi niño. Más que a nada en el mundo». Apagó la luz, salió de la habitación y fue a su dormitorio. Se tumbó en la cama y miró al techo. Hacía un mes, en esa misma cama dormían los dos, ella y Javier. Ahora estaba sola. Y, por extraño que pareciera, no sentía miedo. Incluso se sentía más ligera. Elena cogió el móvil y abrió una foto de su abuela. Una foto antigua, descolorida. La abuela Ana, de pie junto a la cancela de su casa, sonriendo, con los ojos entrecerrados por el sol. «Abuela, lo he conseguido», susurró Elena. «He protegido tu casa, nuestra casa. Gracias por enseñarme a ser fuerte». Apagó la luz y se arropó con la manta. Afuera, el viento de otoño soplaba, arrastrando las hojas caídas por el patio. A lo lejos, ladraba un perro. Los sonidos normales de una noche normal. Y en esa normalidad había una belleza especial. La vida continuaba.
sin Javier, sin ilusiones, sin falsedad, pero honesta. Elena sabía que, pasara lo que pasara, saldría adelante, porque ya había atravesado el fuego y no se había quemado, porque tenía a su hijo, una casa y fe en sí misma. Y eso, quizás, era la verdadera felicidad.